Quiero saludar a Otto Reich, ex subsecretario de los Estados Unidos para el hemisferio occidental. Bienvenido a la tarde de NTN 24, señor Reich. Cárcel para la oposición y represión para quien proteste en la calle. Ayer se tomó una decisión en audiencia preliminar en contra del líder opositor Leopoldo López, a quien se le apertura un juicio a partir de agosto, pero va a continuar detenido en la cárcel de Ramo Verde. ¿Cómo se explica el silencio del vecindario, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo se explica que los vecinos de Venezuela prefieran mirar para otro lado y no pronunciarse en relación, por ejemplo, a los más de 45 muertos o a los más de 160 casos de tortura que han sido documentados hasta ahora? Bienvenido. Bueno, esa pregunta es muy buena y creo que tiene que dirigírsela usted a los presidentes de los países latinoamericanos. Yo no siempre estoy de acuerdo con el gobierno de turno en Estados Unidos, pero por lo menos hay que reconocer que el presidente Obama, el secretario de Estado Kerry y otros funcionarios han criticado, como es debido, la falta de justicia en Venezuela y el hecho que el gobierno está tratando de eliminar físicamente toda diferencia de opinión y toda disidencia dentro del país. Ciertamente el gobierno del presidente Obama ha criticado esta situación, pero por ejemplo leía unas declaraciones de la señora Roberta Jacobson que decía que había preocupación en el gobierno del presidente Obama, pero que no era, por ejemplo, el momento de aplicar sanciones a funcionarios. Bueno, afortunadamente tenemos una democracia que funciona bastante bien y la opinión de la subsecretaria Jacobson no tiene apoyo en el Congreso porque la Cámara de Representantes la semana pasada aprobó por aclamación sanciones a individuos en Venezuela, no al país, sino a personas del gobierno que están involucrados en la violación de derechos humanos. Y el Senado, también la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, aprobó un proyecto similar por un voto de 13-2. Así que la señora Jacobson en este caso está bastante aislada. Ahora, siendo, digamos, una situación que está allí, digamos, a la luz pública, lo que se está viviendo en Venezuela, le pregunto, ya que, por ejemplo, en Paraguay se realiza la asamblea número 44 de la Organización de Estados Americanos, ¿por qué con la estadística que organizaciones como Human Rights Watch han logrado documentar igualmente, la OEA insiste, su secretario general, por ejemplo, Insulza, en no aplicar, en no traer la Carta Interamericana, que ha sido solicitada, digamos, por la oposición venezolana, que ha sido solicitada por personalidades particulares con razonamientos determinados? Bueno, mire, es muy triste el hecho de que la OEA ya no defienda a la democracia, sino que se ha convertido simplemente en un club de habladores, de personas que se reúnen una vez al año en una asamblea general, como la que está tomando lugar esta semana en Paraguay, y se reúnen de vez en cuando en Washington para defender más a los violadores de derechos humanos que a los ciudadanos cuyos derechos están siendo violados. Es muy triste, pero no es ninguna sorpresa. Eso ocurre desafortunadamente con las organizaciones internacionales que después de un rato se corrompen. Lo hemos visto en las Naciones Unidas, donde la Comisión de Derechos Humanos se ha convertido en un club igual que la OEA de defensores de violaciones de derechos humanos, defensores de gobiernos que violan los derechos humanos. Rusia, Sudán, Siria, Cuba, todos los gobiernos que violan derechos humanos están representados en esa comisión y por eso que esa comisión nunca condena a ningún violador.
Yo francamente no creo que el contribuyente norteamericano debe seguir apoyando, financiando a organizaciones corruptas. Ahora, lo triste, como usted señala, señor Reich, triste pero sin sorpresas, lo que nos lleva también a otro punto importante. ¿Qué le queda entonces a la oposición venezolana? Es decir, está preso Leopoldo López, hay procesos de investigación que se están abriendo contra María Corina Machado, por ejemplo, contra el embajador Diego Arria, contra Pedro Burelli, que está en Washington. Es decir, ¿vamos a ver caer uno tras otro a los opositores venezolanos? Bueno, ¿qué le queda? Le queda mucho. A la oposición venezolana le queda su propia valentía, le quedan sus principios, le queda su patriotismo. Están peleando después de todo por su país y en contra no solo del gobierno totalmente ineficiente y brutal del señor Maduro. Están peleando contra los cubanos que están ocupando las posiciones importantes de Venezuela. Las órdenes que está siguiendo el señor Maduro vienen de La Habana. Esta persecución de Leopoldo López, de María Corina Machado y de otros viene ordenada por Raúl Castro, porque eso es exactamente lo que ha mantenido, esa represión es lo que ha mantenido al gobierno de Cuba en el poder por 55 años. Y el gobierno de Cuba, como está en bancarrota, no puede permitir que Venezuela le corte los 120,000 barriles diarios de petróleo y por eso que le regala Venezuela a Cuba diariamente, y por eso que va a utilizar toda la fuerza necesaria para mantener a un gobierno pro-castrista en el poder en Venezuela. Más de 100 días de protesta continua en Venezuela. ¿Qué deja al descubierto? Es decir, después de esta última crisis que atraviesa Venezuela, ¿resultaría inútil ya para el gobierno de Nicolás Maduro insistir o tratar de levantar la bandera de una democracia participativa? Es que ellos no entienden lo que es democracia, al igual que no entienden lo que es, por ejemplo, una economía de mercado. ¿Cómo es posible que un país como Venezuela, que se dice que tiene los depósitos de petróleo más grandes del mundo, no tenga dinero para importar comida, que tenga escaseces de 60% de los productos básicos de la canasta que necesita el venezolano para comer? ¿Cómo es posible que un país tan rico haya sido destrozado por personas tan torpes? Porque no entienden, no saben lo que es la democracia, no saben lo que es la economía, no saben lo que es producir, solamente saben robar, porque han robado de una manera increíble, una corrupción sin límites en Venezuela. 1 millón de millones de dólares han entrado en Venezuela en los últimos 15 años. 1 trillón, como lo decimos en Estados Unidos, que es 1 millón de millones. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese dinero? ¿Cómo es posible que con esos ingresos tengan escaseces en ese país tan rico? No pueden, ellos no saben lo que están haciendo, excepto solamente quieren quedarse en el poder. Tienen una fiebre de poder que solamente la pueden apaciguar por mantenerse en el poder. Quiero agradecer a Otto Reich, ex subsecretario de los Estados Unidos para el Hemisferio Occidental. Muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos. Con mucho gusto.